Bueno, comenzamos. Buenos días. Vamos ahora a hablar de un concepto muy importante para nuestro curso, que es el texto. Como dijimos anteriormente, nosotros construimos un mundo con representaciones de la realidad. No tenemos acceso directo a una realidad, si es que ésta existe como tal, ¿no? Como realidad real. Pero sí tenemos acceso a través de nuestros sentidos a una serie de impresiones de esa realidad, digamos, de ese objeto exterior a nosotros e incluso interior. Y entonces a través de esas sensaciones, nuestro aparato conceptual construye una representación. Y en esa representación de mundo es en la que nos movemos, es en la que habitamos, en la que manipulamos objetos, en la que nos relacionamos y en la que vivimos. El mundo que habitamos es un mundo construido por representaciones conceptuales. Vivimos en un lugar, en un tiempo, en un cuerpo y lo rodeamos de un imaginario conceptual riquísimo que nos permite decir yo estoy en una ciudad que es Guadalajara, imaginación. Yo estoy en un lugar que es mi casa, imaginación. Imaginación en tanto que somos nosotros los que hemos creado el concepto de ciudad. Somos nosotros los que hemos creado el concepto de casa. Somos nosotros los que hemos creado el concepto de familia. Pero todo eso está aquí. No está en alguna forma eh, categorizado por la realidad. Para los indígenas arubas, como les había comentado, primos y hermanos, es lo mismo. Entonces en su realidad ellos no hacen distinción entre primos y hermanos. Y así, para un grupo indígena, los colores nada más son dos. Los fríos, como el azul, como el negro, como el blanco. Los calientes, como el rojo, naranja, etc. Entonces, y eso es lo que ellos ven. No ven las diferencias entre el verde limón y el verde agua, por ejemplo. No lo alcanzan a percibir. Nunca lo han usado esa diferencia. Y el texto es un elemento básico porque la lengua, el habla, el lenguaje, es fundamental para que nosotros construyamos la representación del mundo en la que habitamos. Así, la cultura, la herencia cultural, la que nos va diciendo cuáles son las actitudes que debemos asumir, pues la que nos dice este es un pájaro, esta es una silla, este es un auto, será a través del lenguaje. Las indicaciones de la herencia cultural se dan a través del lenguaje. Y es capacidad y facultad del hombre, a través de su aparato conceptual, ir integrando aquella representación y formando esa representación compleja de mundo que es precisamente el que habitamos. Espero haber sido claro. El concepto de texto, bueno, tiene algunos años, pero el estudio del texto como desde la lingüística es realmente muy reciente. Tiene 30, 40 años, cuando mucho. La gramática durante siglos estudió la oración, las partes de la oración, el sentido de la oración, pero no estudiaba el texto. Y un texto puede ser una novela, puede ser una obra de cine, puede ser un poema. Y ahí el estudio gramatical de la oración se queda muy corto. Ya no importa tanto el sujeto, el verbo y el predicado, sino relaciones que se establecen al interior del texto entre oraciones, entre cláusulas, y cómo hay unas estructuras que vinculan todo aquel texto como una unidad. Entonces los lingüistas, después de los años 70, dijeron, bueno, pues es que puede estudiarse el texto como una unidad. Es más enriquecedor porque
No es lo mismo estudiar La niña ama a su mamá o Ese oso se asea que estudiar una unidad textual completa, que tiene sus propias características y tiene su propio significado. Así nació el estudio del texto, muy paralelo, muy cercano y a veces eh, confundido con el estudio del discurso. Incluso en alemán la misma palabra sirve para designar al texto que al discurso. Y en muchos de los investigadores que han asumido este ángulo, también usan indiferentemente el texto y el discurso. Nosotros vamos a tomar en cuenta lo que nos decía Greimas, Julien Algiridas Greimas, de la Escuela Semiótica de Francia, y su amigo y discípulo Courtes, quienes establecen que el texto es la formalización de un discurso, digamos, del discurso. El discurso está en el contenido, es extralingüístico. El discurso que hay en una enunciación, nosotros podemos referirlos a lo religioso, a lo militar, a lo político. Y entonces en ese texto está contenido ese discurso religioso, político, esos contenidos que vienen a través de los textos manifestándose. Eso es lo que nosotros en esta clase vamos a denominar discurso. Y a la formalización en unidades perceptibles, gráficas, verbales, incluso cinematográficas, como lo estudia a veces Humberto Eco, o pictóricas, como lo estudia por ejemplo Bartré con Foucault. En eso a eso nos vamos a referir con texto. Y fundamentalmente dentro de los textos nosotros vamos a hablar de los textos literarios, de los textos escritos, de los textos que tienen como tejido, que usan como tejido el lenguaje. A través de los textos nosotros percibimos los discursos que corren como unidades culturales filtradas ahí, engarzadas ahí. Pero la unidad sensible, digamos, gráfica, visual, ese es el texto. El texto es un libro. Por el libro corren muchos discursos. No paran. Nosotros mismos somos portadores de diferentes discursos. Y ahorita, en alguna forma, estoy inserto o está corriendo a través de mí el discurso educativo, el discurso lingüístico, el discurso literario, el discurso pedagógico. Sin embargo, el texto es solamente lo que están escuchando ustedes en esta clase. Por este texto, medible, corren infinidad de discursos. Y se continúan, y son interminables, y vienen de lejos. No los creé yo, pero este texto sí lo estoy creando yo. En fin, uno de los principales promotores de esta lingüística del texto fue, o es, todavía vive, Teun Van Dijk. Teun, B chica A-N, Van, D-I-J-K, Dijk. Teun Van Dijk, además de que consideró que el estudio del texto era más enriquecedor que el estudio de oraciones, porque además están en un contexto y permite la relación, les decía, de los elementos internos de todo un texto, les da sentido. Además de eso, él creó el concepto de superestructura, macroestructura y estructuras textuales, que nos quiere decir simplemente que son cierto tipo de estructuras, no vamos a ahondar en esto, cierto tipo de estructuras que permiten al texto su coherencia y su solidez. Otros importantes investigadores de este ámbito son Beugrande, así como suena, y Dresler, con doble S, Dresler.
Ellos consideran el texto un elemento comunicativo, que sí lo es, pero no nomás es eso, es mucho más. Pero es un elemento comunicativo en alguna forma, definitivamente lo es. Y le adjudican una serie de cualidades, dos de ellas fundamentales desde mi punto de vista. Una es la coherencia y otra es la cohesión. La coherencia es lo que le da unidad al texto y la cohesión es lo que le da consistencia. La coherencia le da unidad y le permite ser reconocido, ser entendido en su significado y ser captado, percibido en su dimensión. Y la cohesión se da a través de una serie de elementos lingüísticos que fusionan, que unen y que le dan solidez a la unidad. Tampoco vamos a ahondar en eso. Vamos a dejarlo hasta aquí. En lo que sí vamos a hacer más hincapié es a que en este estudio del texto también hubo aportes muy importantes que vienen casi desde el principio del siglo de los estructuralistas. Y entre los estructuralistas quiero destacar a Román Jacobson, un genio que trabajó en diferentes ámbitos de la lingüística, perteneció de joven a la escuela de Moscú y que a lo largo de su vida fue desarrollando una serie de teorías muy interesantes, entre ellas una que tiene que ver con la percepción estructural del texto. Trabajó, por citar algunos ámbitos, trabajó en la fonología. Él le dio consistencia a la idea de fonema. Fonema como unidad mínima, pertinente, que permite el estudio de un nivel textual, del fonológico, en el que nosotros podemos reconocer relaciones, una arquitectura importante textual. El fonema, como ustedes saben, es la imagen mental que tenemos acerca de un sonido distintivo. Digo imagen mental porque el fonema no es la A, porque esa A, si nosotros la pusiéramos en la computadora y viéramos la vibración, esa A es diferente a esta otra que dije ahorita y a la que ustedes dicen. La vibración es diferente de todas. Cada A es diferente. Entonces, ¿cómo es que reconocemos nosotros el fonema A? Que es un sonido distintivo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, dama que dame. Cambié el sonido distintivo y le da otro significado. Así es como podemos reconocer nosotros que es un sonido distintivo. Porque si cambia el significado. Dama pues es una mujer elegante. Dame es un verbo en segunda en imperativo, ¿no? Entonces, el fonema es esa imagen mental que nosotros tenemos de un sonido distintivo. Aunque todos lo digan diferente, aunque uno lo digan agudo, otros graves, nosotros lo distinguimos porque tenemos un esquema mental, una imagen mental de ese sonido. Ese es el fonema. En fin, trabajó Jacobson el fonema, trabajó en la adquisición de la lengua en niños chiquitos, hizo muchos descubrimientos, avances. Pero el campo que nos interesa es cómo trabajó con su amigo Levi Strauss, trabajó en el análisis de los poemas. Y al analizar los poemas, los consideró objetos lingüísticos muy complejos, finamente armados, con una arquitectura llena de sincronías, de relaciones, de oposiciones, etc. A diferencia de los que antes estudiaban el poema. A principios de los 50, Román Jacobson dio una conferencia de clausura en un congreso de lingüistas y entonces habló de la poesía. Y en esa intervención señaló que el lenguaje tiene también entre sus funciones una función poética. Y dio algunas definiciones sobre esta función poética
y sobre cómo en un texto se da la poesía. Pero más importante que eso, es que concibió el texto poético como una estructura integrada en niveles. Cada nivel formado por elementos pertinentes. Por ejemplo, tiene un nivel fonológico el texto, en el que nosotros podemos estudiar las relaciones, sincronías, iteraciones de los fonemas. Por ejemplo, tiene un nivel morfológico el texto, en el que nosotros podemos tomar el elemento pertinente del morfema y encontrar las relaciones que se establecen entre ellos. Por ejemplo, tiene un nivel sintáctico el texto, en el que nosotros podemos también encontrar el orden, cómo está tejido el texto en relación con el orden natural que debería tener. El orden natural, como ustedes lo saben, plantea en primera posición al sujeto, luego el verbo, luego los complementos. Pero en el texto literario, sobre todo, y sobre todo en la poesía, es frecuente, es casi usual que se esté transgrediendo ese orden natural con diferentes fines, para focalizar otros elementos del texto, los se llevan adelante, por ejemplo, al principio, y entonces la construcción de la representación en la lectura cambia. No es lo mismo decir, el policía mató con su arma al borracho, que el borracho fue muerto por el policía con su pistola. En una se le da relieve al policía y en la otra al borracho. O si digo, con una pistola, el policía mató al borracho, entonces estamos focalizando la pistola. Entonces la sintaxis tiene una repercusión semántica en los significados. Y en ese nivel, en el nivel sintáctico del texto, podemos encontrar esos movimientos, como al cambiar las piezas del dominó, la figura también cambia. Hay un nivel semántico también, los semas, los significados. Hay un nivel cognitivo también, cómo se repiten ciertas figuras, cómo se repiten ciertas metáforas, etc. Nosotros como en el texto, como en el cuerpo humano, cuando el cuerpo humano es estudiado, depende quién lo estudie, el cuerpo, el elemento pertinente de estudio es diferente. Si un citólogo va a estudiar el cuerpo humano, va a enfocar la célula y va a hablar de las células del cuerpo humano, cómo se relacionan y cómo se mueven, cómo viven, etc. Pero si un hematólogo va a estudiar el cuerpo humano, entonces va a ver cómo funciona la sangre, cómo circula, cómo va y cómo viene al corazón, cómo llega a través de una finísima estructura a todas las células del cuerpo, dotando cada célula de su dotación, de su porción de oxígeno para permitirle realizar los procesos de vida. Si lo va a estudiar un fisiólogo, pues entonces va a ver las funciones. Así nosotros también. Vamos a tomar el texto y ahí vamos a ver sus aspectos fonológicos, su esqueleto fonológico, o sintáctico, o semántico, o fónico. Entonces, en el texto hay todas estas estructuras. Ese fue un avance que plasmó Román Jacobson, y del cual hay un ejemplo, bueno, hay varios, pero un ejemplo estupendo, muy estudiado, es el análisis de Los gatos, del poema Los gatos de Baudelaire, de Schatz, que realiza precisamente junto con su amigo Lévi-Strauss. Es un análisis muy bello. Y hay muchos otros, hay un libro que se llama, ay Dios, a ver si me acuerdo, Arte verbal, Tiempo verbal, Signo verbal, o al revés. Está en el Fondo de Cultura Económica de Jacobson, reúne varios estudios, fueron publicados después de su muerte, y ahí en esos estudios son análisis de textos. En fin, se los dejo por si gustan profundizar en este bellísimo panorama de estudio textual. Cuando nosotros tenemos ya, sabemos que el texto es una estructura, sabemos que hay estructuras que lo vinculan, etc. Bueno,
Ya hemos dado un gran paso. Ya tenemos un objeto de estudio. Porque un objeto de estudio hay que construirlo. No es nomás decir, estudiamos el cuerpo humano. ¿Y qué le veo? Hay que decir, la unidad pertinente que del estudio es la célula, o es el glóbulo rojo, o es el órgano, la función, etc. Así con el lenguaje nosotros, con los textos. ¿Cuál es el elemento pertinente que vamos a ver en un texto? Lo fonológico, lo semántico. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero aún así, el texto era concebido como una estructura cerrada hacia adentro. Claro, nosotros acudíamos a ella a través de un encuentro en el espacio de la lectura. Y en ese encuentro podíamos encontrar en el texto significados, relaciones, o como llama otro de los discípulos de Reimás, significancia, rifater. Rifater habla de la significancia y considera que la significancia es el conjunto de posibles significados que tiene un texto. Barthes, muy posterior con los posmodernos franceses, él nos habla de la lectura infinita de un texto. Pero antes que ellos, un lingüista ruso, Yuri Lotman, Yuri, I-U-R-I, Yuri, Lotman, así, Lot, como el paciente Lot, que no era nada paciente, por supuesto. Bueno, que sí fue muy paciente, pero que al último perdió la paciencia. Y man, como de hombre, ¿no? Lotman. Les digo lo de Lot porque si leen el bellísimo poema de Lot, que está perdón, ya me equivoqué, ya estaba hablando yo de Job en vez de Lot. El bellísimo poema de Job en la Biblia, pues nos damos cuenta que sí, Job se va quedando muy, muy pobre y va siendo paciente, pero al final pierde la paciencia y le dice a Dios, oye, pues ya, mándame ya la muerte, o ya acábame, pues ya qué quieres, ¿no? Y sus tres amigos, los tres sabios de ahí de su tribu, le dicen, no, Job, sé paciente. Dios, acuérdate que siempre beneficia a los buenos. Y Job, que ya no tenía paciencia, les dice, no nos engañemos. Nosotros hemos visto que los malvados, los que hacen iniquidades, luego se mueren y tienen sus grandes tumbas y sus hijos viven muy bien. Y en cambio hombres virtuosos viven muy, muy mal, a veces no tienen para comer. No nos engañemos. Dice. Nada tiene que ver. Dios no castiga ni premia a nadie. Claro que cuando de pronto algo pasa en el poema en esta leyenda, en este mito, porque de pronto Job algo pasa que ve a Dios en alguna forma y entiende todo y entonces sí le pide perdón. Oye, perdóname. Oye, no, yo no sabía que esto eras tú. Discúlpame, no, todo lo que dije olvídalo. Y entonces Dios le reintegra a otra mujer, otros hijos, otras riquezas. Le quita la enfermedad, esa maloliente y llagosa que tenía. En fin. Me equivoqué, pues Lot es el otro pasaje de la Biblia que ya lo saben ustedes. Sodoma y Gomorra. Lot es una familia de justos. Llegan los ángeles a anunciarle a Lot que aquello va a acabar, Sodoma y Gomorra. Y Lot queriendo interceder y llega la gente ahí, oye, échanos esos varones, échanoslos para acá porque están re guapos, acá queremos acabar con ellos. Y entonces Lot les dice, oigan, si quieren les doy a mis hijas. No. A nosotros, a esos guapetones, ¿no? A los ángeles. Bueno, en fin, todo eso. Entonces Lotman tiene otro concepto del texto, Yuri Lotman. Él perteneció a un grupo que se llamó la Escuela de Tartu, porque se fueron a Tartu, en Tartu fue donde se reunían. Y este Lotman concibe el texto en una forma distinta a la que lo concibe
Jacobson y los estructuralistas. El análisis estructuralista de textos construía los textos como una estructura cerrada, en cierta forma. Una estructura es aquello que está integrado por las relaciones que mantienen los elementos dentro de una unidad. Entonces Lotman, siguiendo a Bakhtin, pero apoyado ya en una teoría semiótica del texto, propone abordar el estudio de los textos como si estos fueran no unos objetos inanes, digamos, sino como dispositivos generadores de sentido. Y entonces esto es algo muy distinto a lo que se venía proponiendo, y les quiero aquí leer un pequeñito fragmento. Dice Lotman que el texto es capaz de entrar en complejas relaciones tanto con el contexto cultural circundante como con el público lector. Deja de ser un mensaje elemental dirigido de remitente a destinatario y muestra la capacidad de condensar información, adquiere memoria y al mismo tiempo muestra la capacidad que Heráclito definía como el logos que crece por sí mismo. En tal estadio de complicación estructural, el texto muestra propiedades de un dispositivo intelectual. No solo transmite la información depositada en él desde afuera, sino que también transforma mensajes y produce nuevos mensajes. Esto lo decía Lotman. Y para Lotman, el texto era una unidad fundamental. Estaba en la atmósfera, le llama él la semiósfera. Así como hay una atmósfera de aire, así también hay una atmósfera de signos. Y Lotman así consideraba la semiósfera. Y está llena de textos. Así es que, si yo tengo un texto ante mí, ese texto no es inane. Ese texto va a establecer un diálogo con mi sistema conceptual, transformando mi representación del mundo, permitiendo que se reordene, o obligando a que se reordene. Cuando en un poema se habla del amor, cuando decimos nosotros el poema de Sabines, digamos, ¿no? El famosísimo poema de Sabines, que termina diciendo un hombre y una mujer, bueno, que empieza un hombre y una mujer algún día se quieren, etc. Y que termina diciendo, se ven desnudos y lo saben todo. Entendemos nosotros que, claro, no se ven desnudos y conocen las leyes de la relatividad, ¿no? No. Sin embargo, no es nada más la idea de que se ven desnudos y qué bonitos son, se quieren y ya, ¿no? O es muy excitante y ya, no. Lo saben todo. Todo lo que hay que saber en el mundo, en el acto de la desnudez compartida en el amor, todo se sabe. Hay una iluminación y hay una belleza. Y entonces, ese texto nada más, cuando interactúa con nuestro sistema conceptual, pues cambia la forma de ver el amor. Entonces entendemos que el amante lo sabe todo, ¿no? Así, los textos interactúan con nosotros, son dispositivos generadores de sentido, de significados. Y no con todos hablan igual. Me preguntaba un día un alumno, dice, oiga, pero si este texto lo lee un indígena de la Patagonia, o no, seguramente no le va a decir lo mismo, claro que no. ¿Por qué? Porque su cultura, su forma de traducir la vida es muy diferente. Y aún aquí a nosotros incluso, nosotros estamos aquí, compartimos una vida, una visión de mundo, una cultura, y sin embargo no nos dice lo mismo. Les voy a poner un ejemplo. Oímos una música de la banda, de Lupillo Rivera. Bueno, yo digo, de mi parte, a mí no me gusta, ¿no? Yo la leo como algo incluso desafinado, o a lo mejor hasta gracioso, o a lo mejor hasta ruidoso, ¿no?
Y a lo mejor hay alguien más a quien le guste mucho. Y a lo mejor hay alguien a quien le recuerde un amor. Y a lo mejor hay alguien a quien le den ganas de tomarse una chela. Cada uno de nosotros entablamos una relación con un texto de una manera diferente. Una melodía de Chopin, bueno, dejemos a Chopin. Una de Stravinsky, bueno, a mucha gente no le dirá nada. Y a otra gente le hará sacudirse de emoción. Porque los lenguajes, también los lenguajes particulares de las obras, de los textos, de las obras de arte, los lenguajes particulares, no todo el mundo los puede descifrar. Dice Lotman, la obra de arte, la obra literaria está por lo menos escrita en dos lenguajes. Uno, el lenguaje natural en el que se escribió. Y dos, el lenguaje que ella misma instaura y que solamente en ese texto tiene ese peso. ¿Sí? El contexto que crea el texto para una palabra es distinto al que le damos en la vida cotidiana. Un ejemplo. Si yo digo, si yo estoy viendo en una obra, ¿no?, literaria, se está hablando de un secreto. Y el secreto aquel es un secreto tremendo de familia. Bueno, cada que se menciona la palabra secreto en esa obra literaria, esa palabra tiene otro significado que el que tiene acá en la vida real, en la vida cotidiana. Ese secreto es otro. Y cada vez que tú ves ahí, van a descubrir el secreto. Dices, ah, caray. Porque ese secreto es uno particular. Esa palabra secreto adquiere un peso particular en el lenguaje de esa obra de arte. Distinto a la palabra secreto en el lenguaje cotidiano. Entonces Lotman por eso dice que una obra de arte está en dos lenguajes, en el natural y en el que instaura el propio texto. En fin, vamos nosotros con esta relación que establecemos con el texto. Les pongo el ejemplo de las canciones, cómo cada quien se relaciona diferente con ellas, con las melodías, con un cuadro, un Picasso, ¿no? Picasso, como ustedes saben, desde chiquito era un excelente dibujante. A los 11 años el muchacho ya dibujaba como yo jamás lo haré en la vida, ¿no? Y a los 18, 19, 17, 18, 19, creó todas aquellas magníficas figuras de la etapa rosa y luego de la etapa azul, ¿no? Que eran aquellos cirqueros fabulosos y aquellas imágenes llenas de nostalgia de la época azul, ¿no? Que dices tú, como un chavo de 19 años puede pintar algo así, ¿no? Y dar esa fuerza a su impresión, darle ese sentido de melancolía, de nostalgia, de tristeza arrebatador, ¿no? Que uno las ve y puedes verla una hora aquellas imágenes, aunque sean los libros. Y digo aunque sean los libros porque claro, cuando uno los ve en persona es otra cosa, pero bueno, aunque sean los libros y decir, caray, ¿qué es esto, no? Picasso. Pero luego Picasso descompone la forma y crea aquella corriente que se llama cubismo. Y entonces muchos dicen, oye, pues eso no es arte, eso hasta mi niño lo hace, no le hace así y ya. Y dice Picasso en uno de sus textos, dice, si yo no entiendo inglés y me dan a leer un libro en inglés y no lo entiendo, ¿de quién es la culpa? ¿Del libro o es mía la culpa? Dice, así pasa con el arte, con el cubismo. No es culpa del cubismo que el otro no lo entienda. Es culpa de quien no lo entiende. Todo esto es para hacernos ver, para dejar claro que el texto es recibido de diferentes formas por cada persona. Pero también para que quede claro que el texto establece un diálogo contigo, un diálogo conmigo, y se reincorpora
a la representación conceptual que tenemos de mundo. Miren, todo esto es muy importante por lo que viene en la siguiente clase. Cómo contextos nos han hecho que tengamos la idea del hombre, esta idea pequeñita que somos, esta idea de monigote consumidor trabajador, ¿no? Vas a trabajar toda la vida, tus 8 horas, para adquirir y adquirir y adquirir y ya. Bueno, ¿y dónde está la vida? Decía Jesús en el Evangelio, dice, ¿qué no es más la vida que las posesiones? Pues dice, no es más el cuerpo que el vestido. Y si las flores del campo se visten así, que ni Salomón, pues, ¿qué más? Digo, ¿cómo es que ustedes no tienen fe? Bueno, en fin. Pero el caso es ese, ¿no? Cómo esa construcción es modificada por los poderes a su conveniencia y cómo nos impiden ver lo que en realidad podríamos ser nosotros, los seres humanos. Sin embargo, nos encasillan. Bueno, eso es la siguiente clase. Tenemos entonces que el texto es un elemento fundamental. Y entonces nos dice Lotman, así, los textos no pueden definirse únicamente por comunicar algo, sino que operan como generadores de sentido que se transforman en la lectura y en relectura y generan nuevos significados, mensajes y textos en su relación con los universos textuales en los que entran en contacto. Así, Lotman considera que el texto literario se define por su función lingüística, pero también por una función social. Tal función es doble, consiste en transmitir significados, pero además en generar nuevos significados. Fíjense ustedes cómo un texto genera nuevos significados. Muchos nuevos, en algunas ocasiones, según el peso del texto. Miren, ¿qué fue el Capital? ¿Qué fue el Manifiesto Comunista? ¿Qué fue la exposición de las ideas de Marx? Las ideas manifestadas en un texto. Transformaron medio mundo. Claro, aquí hay otra cosa que aclarar, ¿eh? Saber que lo que hicieron en la Unión Soviética no es lo que dice Marx, definitivamente. Porque no se logró la finalidad principal. Para Marx una de las finalidades principales es que el hombre, tomado como un ser concreto, y no en abstracto como lo hacían muchas filosofías, tomado como un ser concreto, se realice como tal, pero el hombre se realiza como tal a través de lo que hace, de su trabajo. El trabajo transforma al hombre. Y si el trabajo es auténtico y si el producto del trabajo le pertenece y le da satisfacción, ahí está el hombre realizándose. Pero en la Unión Soviética no ocurría eso. Claro que tampoco acá en el capitalismo, Todo trabajo es noble y yo a todos los que trabajen de ustedes y yo también cuando lo hice de muchacho y ahorita, todo merece mi elogio. Pero vamos a reconocer, aun que la actitud sea de elogio hacia ustedes, que sean trabajadores, pero vean los tipos de trabajo a los que nos obliga este sistema. Un muchacho de 18, 19 años, atrás de una caja en Suburbia, digamos, marcando los elementos que las personas adquieren. Muy digno, muy noble la actitud de él. Pero ahí no hay esa realización que Marx diría. Yo vería a ese muchacho, no sé, haciendo lo que realmente le nace, ¿no? Haciendo lo que realmente le nace, realizándose en su vocación. Ustedes son suertudos. Tienen mucho más facilidades que muchos jóvenes que no llegan ya no digo a la universidad, sino a la preparatoria. Aunque aquel Calderón, dijo que no había en México analfabetismo. Claro que lo hay todavía. No solo analfabetismo. Hay algunos millones de hablantes indígenas que ni siquiera conocen el español. Entonces, sin contar los 14 millones de personas que no tienen dinero para comer,
ni los 52 millones de personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades materiales primordiales. En fin, ese es otro tema. Cuando nosotros estamos en el estudio del texto, entonces nosotros entendemos que hay unos textos fundamentales. Yo les mencionaba los textos marxistas que cambiaron tanto al mundo, pero también están los capitalistas, que también han transformado el mundo y que han servido de base para que algunos grupos hegemónicos se apropien del trabajo de la gente, ¿no? Tú sales en la mañana a la calle y todo el mundo está trabajando. A las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ahí va uno en bicicleta con su pan, otro vendiendo el periódico, los del Bimbo llegando al Oxxo, los del Oxxo trabajando, todo el mundo saliendo a tomarse su café, otros a la carrera con su portafolio, todo el mundo trabaja. Ahora pregúntales cuánto ganan. Pues ganan una miseria. No quiero dar ya nombres de firma ni nada. Ganan 1,000 pesos a la semana, 1,500 a la semana. ¿Ustedes creen que en esta sociedad, con estas exigencias, donde el transporte te cuesta 6 pesos para una familia, mantener tus hijos, creen ustedes que con 1,000 pesos a la semana se ajusta? Claro que no. Pero así está planeado el sistema, así está diseñado. Y dices tú, entonces, ¿a dónde va todo el trabajo de esta gente? ¿A dónde va? Esta gente está transformando y está echando a andar la economía. Bueno, ¿y dónde va el dinero? ¿Dónde va el trabajo convertido en riqueza? ¿Dónde va? A unas cuantas manos, señores. Pagamos nuestros impuestos a Carlos Slim, pagamos nuestros impuestos a otras grandes compañías cada semana, cada mes. Entonces, dices, bueno, el sistema está diseñado así. Bueno, pues hay textos que sirven de base para que este sistema pretenda darse legitimidad, ¿no? Y así, hay textos, bueno, los textos de la Biblia. Los textos de la Biblia han tenido una enorme trascendencia a través, ahora sí que, ya no de años, sino de siglos, de milenios, el Viejo Testamento, ¿no? Entonces, realmente, los textos son los que nosotros tenemos aquí. ¿De dónde sacaron ustedes, señores, la idea del bien y el mal? No es una idea que le nazca al hombre por instinto. Es una idea que viene de la cultura nuestra y que está basada en aquellas leyendas. Desde allá viene. Allá viene corriendo esa unidad cultural de la lucha del bien contra el mal, de la lucha de la leyenda del paraíso perdido. Otro texto fundamental, Darwin, la evolución. Otro texto fundamental, Freud, la sexualidad humana. Todos esos textos nos han hecho cambiar a nosotros. Nos han hecho cambiar y nos han configurado como sociedad. La idea que tenemos ahorita de lo que es el ser humano no es de ninguna forma la idea que tenían hace 100 años de lo que es un ser humano. Ni siquiera conocían la profundidad, por ejemplo, genética, la profundidad del ADN, permíteme. Ahorita no. Entonces, realmente es una cuestión muy complicada, pero que nosotros podemos entender si entendemos la importancia fundamental de los textos. Quiero leerles otro pedacito de lo que dice aquí Lotman. Lotman señala que un texto se modifica. No es lo mismo leer los textos que están en el libro de los muertos de los egipcios en aquel tiempo que leerlos ahora. Hay una nueva mirada, hay una nueva lectura. Ustedes mismos cuando leen un poema y al día siguiente lo leen, no es lo mismo. Abre otros campos. Ustedes mismos cuando leen una novela, la dejan 2, 3 años, la vuelven a leer, encuentran otras cosas. La lectura es siempre diferente. Dice Lotman, el texto se recrea continuamente al entrar en contacto con contextos diferentes, con ideas y lectores distintos. Con los textos que constituyen al lector, Lotman concibe al lector como constituido por textos.
y genera, dice, generando nuevos sentidos, permitiendo una diversidad de lecturas, entablando un diálogo personal con el lector y modificando su personalidad. En ese sentido, el texto sería una unidad viva, interactuando con otros infinitos textos que integran la semiósfera, en un movimiento transformador en el que está inmerso el hombre. Es una maravilla esto. ¿Cómo vamos caminando nosotros, no nomás en la Tierra, sino en la semiósfera? Y cómo continuos textos nos están transformando. Los textos no tienen que ser escritos, los textos pueden ser orales. Hay textos que transforman totalmente al hombre. Uno, por ejemplo, es decir, sí, acepto, ¿no? Cuando le dice el, aceptas por esposa, ¿verdad? Bueno, el textito sí acepto te cambia la vida, ¿no? Otro podría ser, hijo, no soy tu padre, soy tu madre, ¿no? O al revés, no soy tu madre como dice el anuncio, soy tu padre, ¿no? Entonces son pequeños textos que transforman la vida. ¿Por qué? No ha cambiado nada, tú sigues siendo tú, no te has enfermado de nada, no te caíste, no te rompiste. La familia sigue siendo la familia, tu casa, tu casa. ¿Por qué un texto te transforma? ¿Por qué? ¿Por qué un texto como estos te transforma? ¿Por qué te cambia todo? Porque tú has construido tu identidad en base a textos, en base a lo que te han dicho tus padres, en base a lo que tú has leído, en base a lo que te dice la ideología. Y de pronto una frase te puede obligar a releer y a reordenar toda tu vida. ¿Qué acaso no es lo que hacen los psicólogos? Vas con el psicólogo, sueltas la sopa y entonces el psicólogo te dice, oye, pero es que no era tan malo. Oye, pero es que tú también tenías derecho, te estabas defendiendo. Y entonces tú reordenas aquello. No, pues no es malo que sientas ganas de darle de palazos al perro, pues bueno, qué bueno que no se los diste, pero pues es que te ladró y te mordió, pues, ¿no? Entonces dices tú, ah, caray, pues de veras, y reordenas con textos, es con lo que armamos nuestra identidad. Por eso, quienes conocen a fondo esto y lo han estudiado, se aprovechan de esta situación para robarte tu energía convertida en dinero. Entonces te dicen, compra, consume, porque tú eres único y este producto es único. Porque tú mereces sentirte bien. Porque fumar es un placer. Y vaya que sí lo es. Yo dejé de fumar hace 30 años y todavía se me antoja, pero bueno. Porque fumar es un placer, ¿no? Y te ponen la imagen del vaquero de Marlboro, que ya saben ustedes que murió de cáncer pulmonar, ¿verdad? Te ponen la imagen y es tan sabrosa la bocanada. Que cuando tú te fumas un cigarro, en realidad estás activando esa imagen en ti, aunque no lo sabes. Todo esto es inconsciente y automático. Entonces no nos damos cuenta. Pero ese manipuleo es lo que sí saben los publicistas y nosotros desconocemos. La fuerza de la función poética del lenguaje que se manifiesta en un poema y que viene y nos transforma la forma de ver el amor, la muerte, la soledad, esa misma fuerza la usan los publicistas para engañarnos. Engañarnos en este caso, manipularnos, significa que ellos tienen una finalidad distinta a la que nos dicen a nosotros, es todo. Ellos quieren ganar dinero. Y a nosotros nos dicen que nos conviene. Eso es todo. Esa es la estructura básica, ¿no? Entonces, tú lees las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que todos ustedes las han de conocer muy bien, y entonces te das cuenta que la muerte ya no la puedes ver igual. Yo me repito, a mi edad. Yo me aprendí las coplas cuando tenía su edad de ustedes. Todavía me repito. De pronto, que veo que se acerca la muerte.
y es que quieres dar la vuelta y no hay lugar. ¿Se acuerdan de esa frase? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Ahí van los señoríos dispuestos hacia acabar y consumir, etcétera, etcétera. La poesía se va volviendo parte de nuestra representación del mundo. Y las palabras de la poesía rompen esas paredes del mundo y nos hacen ver el horizonte que está más allá. Y ese horizonte es el horizonte en donde el hombre puede ser algo más que la pequeñita cosa que la publicidad y la ideología nos han dicho que somos. Entonces, esa es la importancia de los textos. Y así hay que entenderlos. Quiero leerles aquí otro pedacito. Dice Lotman que desde cierto enfoque, el lenguaje es concebido como una esencia primaria que obtiene una existencia otra al materializarse en el texto. Es decir, el lenguaje precede al texto y el texto es generado por el lenguaje. Pero en un segundo enfoque, la aproximación al texto y sobre todo a los textos literarios se realiza buscando aprenderlo como un objeto de investigación lingüística y de investigación científico-literaria. En ese sentido, se han buscado las estructuras inmanentes que le rigen y que permiten un acercamiento científico y lo alejan de los métodos intuitivos. Bueno, pocas palabras. El lenguaje precede al texto. Tenemos el texto y bien, hemos encontrado en él estructuras que nos permiten, como dice él, acercarnos científicamente al texto y analizarlo. Sin embargo, el hecho de que tenga estas estructuras no significa que esté cerrado sobre sí. Está cerrado, pero al mismo tiempo se abre, está abierto. La lectura actúa sobre el texto como un activador y entonces el texto comienza a dialogar, comienza a moverse, comienza a entrar a nuestra representación conceptual y a hablar con nosotros, a dialogar con nosotros. Caray, yo recuerdo cuando era muchacho, cuando estaba en la facultad con ustedes, yo me acuerdo de libros que me transformaron. Yo sí me acuerdo de 13, no como nuestro presidente. Pero, por ejemplo, bueno, el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? O Un hombre acabado de Giovanni Papini, ¿no? Que yo me acuerdo que me impresionó, y que por cierto a Juan José Arriola también lo tiene como uno de los libros que más le gustaron, ¿no?, en su vida. O los libros aquellos de Gibran Jalil Gibran, El Loco, El Profeta. Los libros de Carlos Castaneda, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan, Una realidad aparte. O los libros aquellos de Germán Gess, como El Lobo Estepario, Bajo la Rueda, Siddhartha. Todos esos libros que mi generación bebió, nos transformaron. Y iban, claro, iban muy a tono, o había una interrelación muy padre, y justificaban, y en alguna forma servían de sustento a esa rebeldía de la juventud de mi época, que claro tuvo resultados nefastos, ¿no? Aquí en México el 2 de octubre, pues como dicen, no se olvida, aunque muchos ya no saben qué es, pues, pero ahí en la Facultad de Filosofía, que fue la única facultad que quiso medio aliarse a aquellos, yo tenía una semana de haber entrado a la facultad cuando pusieron una bomba para intimidar a los que querían apoyar a los de México. En fin, pero esa es otra plática, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo los textos nos transforman y nosotros vemos cómo los textos son fundamentales, pero también vemos cómo los textos son utilizados por el poder para justificarse y legitimarse a sí mismo. Así, vemos las palabras de los gobernantes reproducirse hasta el infinito en los diarios nacionales, en la televisión, una y otra vez diciéndonos mentiras, para justificarse, porque el poder, como lo dice Foucault, tiende a perpetuarse.
crea sus propios mecanismos de influencia para legitimarse y mantenerse ahí. Y es fácil verlo si recordamos a los reyes, ¿no? Los reyes decían, mi poder viene de Dios. Y la gente le creía. Claro que, como les he dicho, pues bueno, es muy fácil creerle a alguien que trae una espada y te dice, ¿me crees o no? ¿No? Hay un cuento sufi de Nasruddin, que está el pobre Nasruddin y le llega al rey el rumor de que Nasruddin puede ver el pasado y el futuro y puede ver cosas, visiones fabulosas. Entonces tráiganlo aquí. Y le dice, a ver, Nasruddin, ¿qué ves tú? ¿Qué ves en el cielo y en los infiernos? ¿Qué ves? Nasruddin dice, nada, majestad. O me dices o te mato. Y entonces empieza a decir, es que yo veo allá arriba que se abre una gran luz y que viene un espíritu y que va a descender. Y allá abajo veo la negrura y el fuego, etc. Entonces el rey le dice, caray, ¿y cómo le haces para ver todo eso? Lo único que se necesita es miedo, majestad. En fin, el caso es que sin embargo, eso legitimaba el poder de los reyes, ¿no? Los reyes católicos, ¿cómo legitimaron la matanza que hacían? La Inquisición, que quemaban vivos a tantos judíos. ¿Cómo lo legitimaban? Pues lo legitimaban a través de un discurso. ¿Y cuál era el discurso? El discurso era el discurso religioso, que se manifestaba en textos. Así, decían ellos, estamos sacando a los infieles. Estamos trabajando a favor de Dios. Imagínense nomás. Qué barbaridades. Pero así era, así lo decían y así se consideraba. Y ahora no es distinto. Ahora el gran éxito de la hegemonía es hacernos creer que somos libres, que somos democráticos y que somos los dueños de nuestro propio destino. Si ustedes van a una colonia popular, muy de las marginadas, pregúntenle a una persona, ¿por qué estás así? Te va a responder, pues es que yo fui flojo, es que soy muy borracho. No se dan cuenta que el sistema es un embudo, no lo ven. Un sistema humano, como lo han planteado algunos pensadores, entre ellos Carlos Marx y otros, muchos otros, un sistema humano es un sistema en el que el hombre tiene la posibilidad de realizarse a sí mismo como tal. Y no en el que se vaya quedando a un lado en la miseria y en la marginación, ahí se queda y el que viene atrás lo pisotea. Vivimos en una sociedad injusta, muy injusta. Tenemos suerte ustedes de estar ahí, yo de estar aquí como universitarios, pues sí la tenemos. Pero hay quien no la tiene. Muchos millones de personas no la tienen. Pero todo esto no lo vemos porque el discurso hegemónico que se manifiesta a través de texto nos lo está envolviendo, nos ha cegado. Nos han creado una representación de mundo en la que no se ve aquello. Son los invisibles. Los marginados son los invisibles. Y habrá una tía que diga, no, ¿dónde están los pobres? Aquí no hay pobres, aquí en Guadalajara. Sí, pues sí, acá en tu lado donde vives no ves pobres, pero sí hay muchos pobres, señores. No los vemos porque el discurso que se manifiesta en textos publicitarios, textos oficiales, textos que nos retaca la televisión día y noche, no nos permiten verlos. Y ahí le vamos a dejar. La próxima clase va a ser precisamente hablar de la ideología, de la hegemonía y de cómo actúan estos mecanismos para impedirnos, para insertar en nuestro sistema cognitivo y en nuestra representación del mundo la realidad que ellos quieren que nosotros veamos. Hasta luego.